Acervo, papeles de familia. Apuntes para mis hijos y mis nietos. 1812-1991. De Agnes Pierce. Capítulo 20. Cronologías. Cronología Monforte. 1812. Nace en Soria, Castilla la Vieja, Darío Camperos del Rey, hijo de Manuel Camperos y de Crisanta Escalada. 1829. Darío Camperos del Rey. A los 17 años, se embarca rumbo a Cuba. Sucede el incidente de las galeras, por el cual adopta su nuevo apellido, Galera. Desde entonces se llamaría Darío Galera. Permanece en Cuba 3 años. 1832. Sale hacia Anchán Santa Cruz, Quintana Roo, todavía parte de la península de Yucatán. Tiene 20 años. Se dedica al comercio. 1834. Se instala en Campeche. Conoce a don Juan Pastor, nacido en Segovia, y a su hija Dominga, de su misma edad, 22 años. 1835. Se traslada a Mérida. Ejerce el comercio. Inicia su vida disoluta. Tuvo en total 16 hijos naturales, apellidados López, Rodríguez, Monreal, Pérez, Cortázar y Zapata. 1839. Compra la casa frente a la Plaza Grande de Mérida, cercana a la Casa de los Montejo, calle 63, número 502, en 20 pesos fuertes. Muere don Juan Pastor. Se casa con Dominga Pastor, hija de doña Antonia Ortiz. 1840. Nace su única hija legítima, María Dominga Susana Tiburcia, el 10 de agosto. Ambos padres de 28 años de edad. 1842. Nace Seferino Monforte Rodríguez, hijo de don Santiago Monforte y de doña Dominga Micaela Rodríguez, en una hacienda de Yaxcabá, municipio de Sotuta, en Yucatán. Su abuelo, Jean-Marie Monfort, francés. Su padre criollo. 1847. Se inicia en Mérida la Guerra de Castas. Darío, de 35 años, y su esposa Dominga adoptan a una huérfana, a la que le dan el nombre de Juliana Schur Galera, que vivió más de 90 años. 1858. Darío, de 46 años, inicia relaciones con Fidelia Zapata Ceballos y nace su primer hijo, Jacinto, tío Chinto. 1861. Le ofrecen a Maximiliano el Imperio Mexicano. 1862. Nace la segunda hija de la unión de Darío Galera con Fidelia Zapata Ceballos, llamada Fidelia, apodada Malinda. Un año más tarde nace su tercer hijo, Manuel. 1863. Junio 7. Avanzan los franceses sobre la Ciudad de México y el presidente Juárez huye a San Luis Potosí. 1864. Mayo 28. Llegan Maximiliano y Carlota a Veracruz y entran a México el 12 de junio. Tenían 7 años de casados. Ella 24 años, él de 32. Dominga Pastor y Darío Galera de 52. 1865. En noviembre llega a Mérida la emperatriz Carlota y se hospeda en la casa grande de don Darío Galera. Le instalan la sala del trono. Se inicia una relación afectuosa entre la emperatriz, de 25 años, y Dominga Pastor, de 53. Dominguita, de la misma edad de la emperatriz, solo disfruta del oropel de la situación. 8 meses después, el 9 de junio de 1866, Carlota sale a Europa a pedir ayuda para Maximiliano. A los 2 meses, es declarada loca, y en octubre se le recluye en Miramar bajo vigilancia. 1867. El 19 de junio fusilan a Maximiliano en Querétaro, misma fecha que el fusilamiento de Iturbide, 43 años después. 1868. Se efectúan los exámenes de grado de Seferino Monforte, de 26 años de edad, los días 9, 10 y 11 de julio. Empieza a trabajar asesorando a don Darío Galera en la administración de sus bienes. Conoce a Fidelia Zapata, de 6 años. 1879. Muere Dominga Pastor a los 67 años. Su hija, Dominguita, empieza a tener problemas muy graves con su ceguera progresiva. Don Darío hace venir a la casa grande a Fidelia Zapata, de 17 años. 1884. Se casan Fidelia Zapata y Seferino Monforte el 22 de noviembre. Ella de 22 años, él de 42. A las 7 de la mañana en la casa del ciudadano Monforte, manzana 17 del cuartel segundo. Establecen su hogar en el barrio de Santiago. Don Darío y su hija Dominga no aprueban el matrimonio. 1885. Nace María Fidelia, la primera hija del matrimonio Monforte, llamada Delia.
Muere don Darío Galera el 3 de abril en la Casa Grande, manzana primera del cuartel segundo, a las 8:15 de la mañana, de 73 años. Propietario, viudo de la señora Dominga Pastor, de quien deja una hija, Dominga, de 44 años. Seferino Monforte queda nombrado albacea con poderes generales. 1887. Nace su segunda hija, Fausta Guillermina. Dominguita, ya totalmente ciega, convence al matrimonio Monforte para que se traslade a vivir con ella en la Casa Grande. 1889. Nace su primer hijo, Víctor Seferino. 1891. Nace su tercera hija, Piedad, el 21 de marzo. 1893. Seferino Monforte es nombrado jefe político, presidente municipal, a los 51 años. Interviene para dominar un levantamiento de indios. 1894. Seferino Monforte es nombrado presidente del Tribunal de Justicia. 1895. Nace su hijo Héctor Seferino. 1896. Nace su hijo Humberto Seferino. Seferino Monforte es nombrado alcalde de Mérida de 1896 a 1897. Toma parte en los sucesos del 11 de agosto a los 54 años. 1897. Muere su hijo Víctor Seferino a la edad de 8 años, al caer de uno de los balcones de la casa. 1898. Nace su hija Lilia Ester. 1901. Nace su último hijo, a quien volvieron a ponerle el nombre de Víctor Seferino. Seferino de 59 años, Fidelia de 39. 1906. Seferino Monforte es nombrado director del Monte de Piedad a los 64 años, puesto que ocupó 12 años. 1907. En mayo 9 se van su hija Piedad, de 16 años de edad, y su hija Fausta, de 20, a internarse en la St. Joseph's Academy de Edmundsburg, Maryland. Las lleva su tío Jacinto, Chinto Zapata, hermano mayor de su madre, y les acompaña su hermana mayor Delia, de 22. 1910. Muere Cristóbal Monforte, tío cura, de 67 años, cura de la iglesia del barrio de San Cristóbal. 1915. El 17 de mayo muere, a los 67 años, Fidelia Zapata Ceballos, madre de Fidelia Zapata de Monforte. Nace Gladys, hija de Fausta. Muere Dominguita Galera Pastor, el 11 de agosto, a la edad de 75 años, de disentería aguda. 1918. Seferino Monforte, a los 76 años, renuncia al puesto de director del Monte de Piedad, por incapacidad al agravarse su padecimiento de cataratas. 1925. Muere Fidelia Zapata de Monforte, el 2 de julio a las 17 horas, de angiocolitis aguda, a los 63 años. Nace su nieto Rubén Traconis. 1927. Muere la emperatriz Carlota el 15 de enero, a los 87 años, en el castillo de Bouchot, en Bélgica, a 60 años del fusilamiento de su esposo Maximiliano. Muere Seferino Monforte el 19 de mayo, a los 85 años, de adinamia. 1932. Muere Fausta Guillermina Monforte en Jalapa, a los 44 años. Llegan a México sus hijos Gladys, Gustavo, Jorge y Nidia. 1949. Muere Lilia Ester Monforte a la edad de 42 años. 1958. Muere Héctor Seferino Monforte a la edad de 64 años. 1960. Muere Delia a los 75 años en Mérida. 1968. Muere Piedad a los 75 años en México el 6 de junio de cirrosis hepática postictérica. 1985. Muere Humberto Seferino Monforte en México a la edad de 91 años. 1989. Muere el último hijo, Víctor Seferino, a los 88 años. 1990. Muere Nelly Monforte, hija de Héctor y de Violeta Rivas, a los 74 años. Cronología Pierce. 1851. Nace Arturo Norman Pierce en Londres, el 8 de septiembre, hijo de William Pierce y de Anne Norman, bautizado en la parroquia de St. Dunstan, Stepney, el 8 de diciembre. 1880. Llega a Campeche, a la edad de 29 años, a hacerse cargo de los envíos de Shta, palo de Campeche o de tinte. Conoce a Clemencia Quijano Navarrete. 1883. Se traslada a vivir a Mérida. Se casa con Clemencia el 31 de octubre. Él, de 32 años, ella de 21.
Compra la casa de la calle 58, número 485. 1885. Nace su primogénito Arthur William. 1886. Es nombrado cónsul de Progreso. 1887. Nace prematuramente y muere su segundo hijo, Albert William. 1889. Nace su hija Ana Clemencia. 1890. Nace su hija Aida María. 1892. Nace su hijo Alfredo Norman. 1895. Renuncia al Consulado de Progreso. 1901. Sale rumbo a Londres con motivo del duelo por la muerte de la reina Victoria, a los 82 años. Lo acompaña su hijo Arturo, de 16 años, a quien deja en la casa de su hermana Anne, en Wollaston, para que asista a la Universidad de Londres. 1904. Es nombrado vicecónsul por los estados de Yucatán, Campeche y el distrito de Quintana Roo. Envía a sus hijos Arturo y Alfredo a Boston, a su hija Ana a Nueva York y a su hija Aida a Londres, acompañada por su tía Fidelia Quijano. 1906. Arturo entabla relaciones con Piedad Monforte Zapata, él de 21 años, ella de 15. 1907. Arturo recibe su título de ingeniero mecánico electricista en Boston. Piedad y su hermana Fausta son enviadas al colegio de St. Joseph's Academy de la Sociedad de Children of Mary en Emmitsburg, Maryland, donde permanecen un año escolar solamente. 1910. Arturo sale nuevamente a Europa, esta vez en viaje de placer. En Johannistown, Berlín, es uno de los primeros viajeros del vuelo piloto de un dirigible alemán. Se casa Ana Clemencia Pierce con el licenciado Jacinto Cuevas Cabrera. Alfredo, el hijo menor, de 17 años, entabla relaciones con Lía Traba, de 15. 1912. Se casan Arturo Pierce y Piedad Monforte, el 26 de octubre. Muere Clemencia Quijano de Pierce, el 20 de noviembre a los 50 años, de apendicitis. 1913. Nace la primera hija de Arturo y Piedad, Hilda Esther, el 14 de agosto. 1914. Nace su segundo hijo, Arturo Eduardo, el 10 de agosto. 1915. El 22 de marzo, Arthur Pierce y 12 miembros de su familia huyen a Nueva York vía Galveston, con motivo de los disturbios políticos que surgieron a la llegada de Salvador Alvarado a Mérida para combatir a los exportadores de Nequén. Salen con él Arturo y Piedad con sus hijos Hilda y Arturo, sus hijos Alfredo y Aida, su hija Ana con su esposo, el licenciado Jacinto Cuevas y sus 3 hijos. Su hija Aida viaja con ellos, sin su esposo, el licenciado Joaquín Mendoza, con el cual estaba recién casada. Él murió en 1960 a los 85 años. El 14 de mayo se casan en Nueva Orleans su hijo Alfredo y Lía Traba, él de 22 años, ella de 20. 1916. Nace Lía Raquel Pierce, única hija de Alfredo, el 22 de febrero. Este las abandona en 1918. Regresa en 1921 solo para abandonarlas definitivamente en 1922. Nace Anx Ellen Pierce el 4 de julio. Nace Arturo Mendoza Pierce, hijo de Aida. Enferma Arturo de influenza española, plaga que azotó al mundo entero de 1916 a 1918 y que dejó una mortandad de entre 20 y 30 millones de personas. 1917. Nace Arthur William Pierce el 23 de septiembre. 1918. Salvador Alvarado es sustituido por Carlos Morales, pero cuando Alvarado sale a la capital para aclarar la situación que se vivía en Yucatán, el Congreso local designa gobernador interino a Carrillo Puerto. El clima de violencia arrecia. Los americanos que habían acumulado una enorme existencia de Nequén dejan de comprar. La Peabody establece su banco en Mérida a cargo de Arthur Pierce. 1919. Nace Elsie Berta Pierce el 29 de abril. Las bodegas de Nequén están a reventar. Se da fin a la operación de la reguladora del mercado de Nequén, fundada por Alvarado, y se abre de nuevo el mercado libre de ese producto, con lo cual la International Harvester vuelve a dominar la situación. 1920. Nace Charles Norman Pierce el 10 de octubre. Operan a Piedad Monforte de apendicitis. 1921. Muere Aida María Pierce en México, el 15 de noviembre, a la edad de 31 años de enteritis y abscesos múltiples en el hígado, al nacer su cuarto hijo, Jorge. Se divorcia Alfredo Pierce de Lía Traba. 1922. Muere Arthur Norman Pierce en Mérida, el 30 de enero, a la edad de 70 años, de arteriosclerosis complicada por diabetes,
2 meses después del fallecimiento de su hija Aida en México. Se casa Alfredo Pierce con Evangelina Navarrete el 11 de marzo en México y adopta con su apellido a Jorge, hijo de Julio Mariscal. Jorge Pierce se suicidó a los 45 años. Nace Henry Edgar Pierce el 21 de octubre en México. Sale la familia Pierce Monforte con sus 6 hijos a radicarse en México, donde un día antes ha nacido el 7º hijo. 1923. Muere Ana Clemencia Pierce de Cuevas el 15 de junio a la edad de 34 años en Mérida, de parto natural al tener a su 7º hijo. Deja a sus hijos Armida Margarita, Fernando Arturo, Elsa Noemí, Ena María del Socorro, Jacinto, Jorge Alberto y la recién nacida, Berna María de Lourdes. 1924. Nace Héctor Raúl Pierce el 3 de enero. 1928. Nace Aida María Pierce el 14 de enero. 1929. Muere Salvador Alvarado el 9 de junio, asesinado por el general Aparicio Alvarado. Nació en Culiacán en 1879 y gobernó Yucatán 4 años. 1936. Nace Roberto Pierce el 1 de mayo, anotado inicialmente en la agenda de su padre como Víctor. 1940. Muere Elsie Berta Pierce el 24 de agosto a la edad de 20 años, de Piel-Salpinx doble, infección generalizada de las trompas de falopio. 1943. Muere Arturo Eduardo Pierce el 19 de octubre a la edad de 29 años, víctima de un accidente de aviación, piloteando su avión Travel Air en la población de Durango Placeres, en Campeche. Está sepultado en la rotonda de pilotos del cementerio de Campeche. 1949. Muere Miguel Mendoza Pierce, hijo de Aida Pierce de Mendoza, víctima de un accidente de aviación al estrellarse la nave que tripulaba en las faldas del Popocatépetl. 1956. Muere Alfred Norman Pierce a la edad de 63 años, de un ataque cardíaco debido a complicaciones de diabetes. 1968. Muere Piedad Monforte de Pierce el 6 de junio, a la edad de 77 años, de cirrosis hepática postictérica. 1974. Muere Arthur William Pierce Quijano el 18 de abril, a los 89 años, de insuficiencia cardíaca propiciada por senilidad. 1987. Muere Albert William Pierce el 12 de abril, a los 70 años, de infarto cerebral. Muere José Luis Cerero Pierce, hijo de Aida Pierce Monforte, el 22 de septiembre, a la edad de 36 años. Muere Gerardo Pierce de la Luna el 17 de diciembre, a los 32 años, hijo de Charles Pierce y Josefina de la Luna. 1989. Muere Henry Edgar Pierce el 22 de abril, a los 66 años. Descendencia de Arthur Norman Pierce, 22 nietos. Hijos de Arthur Pierce y Piedad Monforte: Hilda Esther, Arturo Eduardo, Anselen, Albert William, Elsie Berta, Charles Norman, Henry Edgar, Héctor Raúl, Aida María y Roberto. Hijos de Ana Clemencia Pierce y Jacinto Cuevas Cabrera: Armida Margarita, Fernando Arturo, Elsa Noemí, Ena María del Socorro, Jacinto, Jorge y Berna María de Lourdes. Hijos de Aida María Pierce y Joaquín Mendoza: Arturo, Miguel, Alfredo y Jorge. Hija de Alfred Norman Pierce y Lía Traba: Lía Raquel. Descendencia de Arthur William Pierce y Piedad Monforte: 27 nietos. De Hilda Esther y Manuel Sevilla: Silvia, Manuel y Eduardo. De Arturo Eduardo murió a los 29 años. De Anselen y Jesús Zamora Ramírez: Jesús, Marta y Esther. De Alberto William y Marta Velázquez: Alberto, Marta Eugenia y Arturo. De Elsie Berta murió a los 21 años. De Charles Norman y José de la Luna: Leticia, Carlos, Víctor y Gerardo. De Henry Edgar y María Antonieta Guillén: Enrique, María Antonieta, Mayra, Carlos y Claudia. De Héctor Raúl y Eugenia de la Borbolla: María Eugenia, Buba, Patricia y Leslie. De Aida María y José Luis Herero: José Luis y Aida. De Roberto y Rosa Bengoa: Karina y Carla.